Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy estamos recibiendo a una persona que siempre es muy interesante de escuchar, que uno está tentado a preguntarle de tantos temas, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en alguno de los que más se ha destacado en estos últimos tiempos. Eduardo Blasina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Gracias por Nicolás? venir. Por favor, un gran placer estar aquí esta mañana. Bueno, ingeniero agrónomo, una persona que sabe muchísimo de temas de agro, muchísimo. Eh, que ha sido de alguna manera consultado por estos asuntos, casi como una especie de referente, sobre todo desde un punto de vista técnico y no tanto político. Ese es el perfil que ha mantenido. Pero claro, yo no voy a olvidar decirlo, en las últimas semanas se presentó como parte integrante del equipo asesor, llamémosle así, de Ernesto Talvi. ¿Le costó dar el paso o no? Me costó en el sentido de que siempre es más fácil ser neutral y que yo la verdad es que no tengo pasiones político-partidarias. Sí tengo pasiones filosóficas, si se quiere, en el sentido de me crié en dictadura y, y quiero participar de la construcción de la mejor democracia posible. Me siento liberal en el sentido de que la libertad me parece fundamental, que la organización democrática con prensa libre, con poderes independientes, me parece que es algo que tenemos que cuidar y cultivar. Y tengo también la pasión, si se quiere, de decir, bueno, cuál es el mejor país que se puede construir, cómo podemos llegar a un país pobreza cero, exportando alimentos a todo el mundo, generando trabajo para todos los jóvenes del Uruguay. En ese sentido sí tengo pasión, pero fui wilsonista en la época del final de la dictadura y el comienzo de la democracia, y luego caí en una postura mucho más racionalista de buscar cuál es el mejor candidato en cada elección sin la pasión de colores, que como sabés, mi única pasión de colores es la roja y verde de Rampla, pero en política no siento esa pasión de decir ni soy de tal o cual. Pero luego me fue costando menos porque la verdad es que empezamos a conversar con Pero Ernesto antes de seguir, y ¿por qué? bueno, ¿Votó alguna vez el Frente Amplio? sí, voté al Frente Amplio porque me parecía que era saludable para la democracia uruguaya la alternancia de ideologías en el poder. Así que sí lo voté. Y creo que era algo necesario. Sigo creyendo que la alternancia es muy buena para la democracia y es parte de las razones por las que no lo voy a votar en esta elección. Pero Ahora, sí, lo que queda claro, como usted dice, y ahora vamos a hablar de por qué Talvi, pero cuando usted dice liberal, la verdad, Talvi es una persona que encarna la idea del liberalismo. Él dice un liberalismo progresista. sí, Que hay veces que hay gente le puede, desde el punto de vista filosófico, político, le puede hacer cierto ruido, ¿no? Esto del liberalismo progresista, pero en realidad entiendo yo, ojalá pueda conversarlo con Ernesto en los próximos días, en las próximas semanas, seguramente que sí, está más vinculado a un liberalismo que no sea visto sola, pura y exclusivamente desde el punto de vista económico. sí, claro. Por un lado que no sea solo económico, es decir, es la libertad para ser feliz de la manera que uno quiera. Yo estoy totalmente a favor del matrimonio igualitario, de que personas adultas que se aman hagan su vida juntos con igualdad de derechos. Yo milité desde siempre porque no se prohibiera el cultivo del cannabis y porque nadie fuera preso por tener unas plantas de cannabis en su jardín. Sí, creo que el liberalismo es una actitud de vida, no es solo liberalismo para el dinero. Y que en lo económico el liberalismo no puede ser una ley de la selva donde cada uno se la arregle como pueda. Sí que hay que darle el mejor ambiente para los emprendedores, para los que quieren invertir, hay que dar la mayor libertad posible para comerciar, hay que abrirse al mundo y hay que hacer acuerdos de libre comercio donde se pueda, sí, pero como sociedad tenemos que tener un objetivo de llegar a la pobreza cero absoluta en algún momento, como han llegado los países nórdicos, eso en un marco de libertad económica, pero que no es una libertad insensible de, bueno, al que le va mal, mala suerte, ¿no? Es un liberalismo
que como dice Ernesto, no es un liberalismo logarítmico donde, bueno, si la cuenta da para aquel lado, da para aquel lado. Es un liberalismo que creo que puede tomar lo mejor del vallismo histórico y decir, bueno, libertad, pero tratando de al desfavorecido de la sociedad darle una mano, darle la caña de pescar para que se pueda conseguir su pescado. Ahora, mire lo que le voy a preguntar. Pongamos que una segunda vuelta electoral no llega a Talvi, que no sabemos si va a ganar la interna, ¿no? Y usted me va a decir, bueno, y no es lo mismo si en el Frente Amplio es Cose la candidata, o si es Dani Martín, o si es Andrade, o si es Vergara, ¿no? Me imagino que no va a ser lo mismo. Como alguien puede decir, bueno, si eventualmente en el Partido Nacional el candidato es Sartori, no es lo mismo que si fuera Larrañaga o si fuera la calle Pou. Pongamos un escenario donde Daniel Martínez es el candidato del Frente Amplio, el que llega a segunda vuelta, y la calle Pou llega del Partido Nacional. ¿A quién vota? Y tengo tiempo para decidirlo. Pero no es automático decir voto a la calle Me Pou. tentaría mucho votar en blanco, pero no es automático. El voto nunca es automático y la verdad es que, como te decía yo, mi compromiso intelectual es buscar lo más razonable posible y queda mucho tiempo por pasar para ver si ese es el escenario. Creo que lo pensaría y que sería una decisión que tomaría muy cerca de la elección, en ese eventual balotaje. De modo que, por supuesto que ya me he planteado a mí mismo esa pregunta y ya muchos amigos me han planteado preguntas similares. Y la verdad es que hoy no tengo una decisión a ese respecto y creo que hay mucho tiempo para tomar esa decisión. Y la última decisión. sobre esto. ¿Apoyar a Talvi para qué? Esa es una muy buena pregunta. Apoyar a Talvi por varias razones. Primero, porque creo que Uruguay precisa una revolución educativa y creo que él tiene una revolución educativa muy bien pensada y ya implementada en un liceo en una de las zonas más críticas de pobreza aquí en Montevideo, pero tiene un proyecto de 136 liceos que me parece que Uruguay precisa lo que él llama una segunda revolución educativa bareliana. Eso me parece fundamental si queremos realmente llegar a un Uruguay sin pobreza. No es repartiendo dinero, es repartiendo conocimiento y generando conocimiento desde los niños, generando el amor al conocimiento desde los niños. Segundo, porque es el candidato que más énfasis pone en el agro y bueno, para mí el sueño es que Uruguay despliegue todo su potencial de país agropecuario y creo que además ahora tenemos una oportunidad tan espectacular con la carne por lo que está pasando en China. Es decir, tenemos una coyuntura donde precisamos un candidato que diga la vaca les gana de nuevo y que no nos venga la aftosa como vino la otra vez que dijimos la vaca les gana, que realmente permita desplegar el enorme potencial que el agro tiene. Tercero, porque la situación que hay en las cárceles es inadmisible. Y Ernesto pone mucho énfasis en que las cárceles pasen a ser instituciones de rehabilitación que hoy no lo son. Entonces creo que hay algunas líneas estratégicas que se proponen para abrir el país al mundo, para que nos animemos a comerciar libremente y a colocar nuestros productos y a aceptar productos de afuera. Pero todo eso es el por qué. ¿Sí? ¿Y el para qué? O sea, ¿para hacer qué? Para de repente eventualmente ser ministro de Ganadería, para eventualmente, no sé, no, para integrar qué un equipo técnico asesores, para... Porque vio que, todo el mundo habla que se viene un gobierno, si llega a ganar la oposición, un gobierno de coalición. El gobierno de coalición, el que gane será mano y le dirá al que salió segundo o al que esté en esa coalición de gobierno, che, vos sabés que me gusta el flaco de la Sina, ¿no? No, yo espero que no. La verdad que a mí no me hace feliz la carrera política. Sí, de repente participar del asesoramiento en cómo llevar esas ideas a tierra, sí, porque me parece interesante. Es como decir, bueno, vamos a participar de un proyecto que sea llevar a Uruguay al desarrollo pleno, ¿no? A que Uruguay sea una mezcla de Nueva Zelanda en unas cosas, de Holanda en otras cosas, tomemos de cada lugar las enseñanzas que ese lugar nos ofrece. Holanda es el segundo exportador de alimentos del mundo, siendo más chico que Uruguay.
Nueva Zelanda tiene la ganadería más de excelencia y los neozelandeses todos están alineados para que eso funcione así, no tienen ese conflicto campo-ciudad que a veces se inventa aquí. O sea, el para qué es para participar del aterrizaje de esa idea. Yo la verdad es que tengo un montón de cosas que hago en lo cotidiano, de proyectos personales que me encantan y no preferiría que nadie dijera, che, al Flaco Blasina lo veo para tal cosa. Siempre le digo a Ernesto que lo único que me gustaría es ser jardinero de sus 136 liceos y poner al cultivar una planta en su revolución educativa, que los niños al empezar los cursos tengan un cajón de verdura con una tierra, planten el trigo en abril, vean el ciclo del trigo todo el año y cosechen su trigo en noviembre y sepan que mientras ellos están cosechando hay gente que se está jugando la vida en Soriano, en Colonia, en Río Negro, en Durazno, cosechando el mismo trigo, ¿no? Y que ahí aprendan biología, química, matemática, etcétera. Esa tarea de ser jardinero de sus liceos me gustaría mucho, pero no me interesa para nada hacer una carrera yo en lo personal. Me interesa participar del proyecto de catapultar a Uruguay. Bien. Estamos en un momento donde empieza a visualizarse ya el rendimiento, por ejemplo, de la soja. Que todos ya sabemos que el año pasado fue crítico, porque tuvimos un rendimiento por hectárea muy bajo, los precios internacionales que venían en caída, y hay quienes dicen, la verdad, fue un palazo en el lomo para las estimaciones económicas de crecimiento que tenía el gobierno. Uno lo escucha a Danilo Astori y dice, ¿por qué estuvimos lejos del 2,5%? Y uno de los argumentos que menciona es, la cosecha de soja tuvo bajo rendimiento y bajos precios. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, una cierta corrección. Tuvo muy bajos rendimientos, no tuvo bajo precio, tuvo un buen precio el año pasado, justamente porque la cosecha de Argentina y de Uruguay por sequía se perdieron. Por ponerle números, la soja valió $400 y hoy vale unos $315. Se esperaba 350 para este año, ¿no? Sí, se esperaba 350. Hay una situación increíble con la soja este año en el mundo. Este año es un año de muy buenos rendimientos, peleando con ser los mayores de la historia, si no es el mayor de la historia va a ser el segundo, pero muy buenos rendimientos. Los oyentes recordarán, fue un año llovedor. Y hasta hace 3 semanas el precio iba a ser de ruina por la situación de guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y porque China tiene una peste en su producción de cerdos que están matando millones de cerdos y la soja se produce principalmente para hacer ración. Pero está pasando algo muy increíble, que es que hace 3 meses que en Estados Unidos en las zonas agrícolas no para de llover y por lo tanto no están pudiendo sembrar y se les termina el tiempo en 15 días, de modo que si llueve un par de semanas más, el precio de la soja se va a disparar. Cuando hace 3 semanas parecía que iba a ser un precio ruinoso. Como tú decías, se esperaba 350, en un momento estaba en 270, que era catastrófico, y ahora está en 310, 315 y todavía tiene chance de llegar a esos 350, lo cual generaría para quien todavía no vendió un muy buen año y generaría una perspectiva interesante para el año que viene, porque Estados Unidos es el principal exportador de soja, de maíz en el mundo y él no va a poder plantar su área de maíz y posiblemente no pueda plantar su área de soja. O sea que para la economía del Uruguay estamos ante, no sé, un galón de oxígeno. Exactamente. En la agricultura de soja y de maíz y de cebada tenemos un balón de oxígeno y en la ganadería tenemos un balón de oxígeno porque los chinos se quedaron sin carne y están desesperados por la carne de Uruguay. Ahí tenemos 2 balones de oxígeno. Los que no participan de eso, productores lecheros y productores arroceros, siguen con los problemas gravísimos de competitividad de siempre y sobre todo en la lechería hay una situación que es realmente dramática, ¿no? La verdad, ayer tuvimos al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y no me dio el tiempo, porque se vuela en la entrevista, pero él hablaba de las ayudas al sector, y yo me había estado preparando, habían cerrado 25 tambos en el mes de abril. En abril. Solamente en abril, casi uno por día. Uno por día, si descansamos los domingos es uno por día exactamente. Es dramático lo que está pasando con la lechería. Porque bueno, pasaron esos 2 fenómenos casuales afuera que rescatan a 2 sectores, pero Uruguay sigue siendo un país tremendamente difícil para producir en el agro
Y bueno, eso es un poco lo que también me motivó a tratar de dar una mano para tratar de generar condiciones más apropiadas para producir. Pero la verdad es que la economía uruguaya recibe un balón de oxígeno fuerte. Parte de lo que decía Murro es que el gobierno había instrumentado medidas, pero que no encontraba eco en las cámaras empresariales, como que no eran valoradas. Que había medidas que, por ejemplo, los agricultores no echaban mano a ella, o que no eran lo suficientemente valoradas, hacía referencia. Sí, yo creo que hay un gran problema de comunicación entre el agro y el gobierno, ¿no? Eso es evidente. Ahora, no hay una medida que sea tremendo apoyo y que la gente no la agarra por indiferencia, ¿no? Eso me parece que nadie va a encontrar esa gran medida que te podría salvar, pero vos no la tomás. Creo que hay un problema de comunicación que desde la salida del ministro Tabalaguerre ha sido muy, muy profundo, muy grave, y ha habido una serie de declaraciones que han sido muy irritantes por parte de gente del gobierno o cercana al gobierno, y que es fundamental que gane quien gane, se reconstruyan esos puentes de comunicación. Pero, qué sé yo, por algo se van los tamberos, ¿no? O sea, no hay más verdad que la realidad. Las medidas pueden parecer al gobierno enormemente importantes, pero no están frenando una hemorragia de gente que lleva décadas trabajando, que a veces vienen de varias generaciones de trabajar, que tienen un conocimiento de cómo se maneja un tambo que es muy bueno, que nos dan a todos productos tremendamente valiosos en su calidad que vemos en los supermercados y que sin embargo están cayendo. Pero ¿podemos ir camino, no sé, a la extinción de la lechería en el Uruguay? No, no creo que a la extinción, porque siempre la palabra extinción suena muy dramática y porque hay productores de gran escala que son muy de punta que cruzan estas situaciones. ¿Podemos ir a la extinción de la pequeña y mediana producción lechera? Sí. Productores grandes, pastoriles de muy bajo costo, con mucha escala, con mucha tecnificación, productores que robotizan sus tambos para no tener las cargas de BPS y los problemas de sindicalización. Van a ver, el asunto es si queremos una lechería que sea un tejido de cientos de productores, pequeños y medianos, que van progresando gradualmente, o queremos una lechería que sean 50 megatambos, que bueno, abastezcan la producción, pero venimos cayendo más de 10% en producción este año, ¿no? Y climáticamente el año ha sido impecable, o sea, ahí tenemos un problema realmente muy serio. Y para que la gente entienda, porque este programa, obviamente que lo está escuchando mucha gente en el interior, todos sabemos lo que es Radio Monte Carlo, pero también mucha gente que en Montevideo en este momento está escuchándonos, yendo para el trabajo, y dice, la verdad, yo qué sé, no sé, estoy en 8 de octubre y comercio, la lechería me importa, sí, pero no termino de ver cuánto y cómo me afecta. Y a mí que me ayuda, ¿no? Claro, o sea, o qué tiene que ver conmigo en realidad si se cerraron 25 tamos, mientras yo siga teniendo el producto en la heladera del comercio para ir a comprar, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? El problema que yo veo es que para mí Uruguay, por su estructura económica histórica y presente de país agroexportador, cuando es como un dominó, si se frena el agro, llega un momento que se va frenando todo el resto. Entonces al principio es, bueno, se funden los tamberos, yo qué sé, a mí qué me importa, pero se funde el tambero, se funde el mecánico del pueblo del interior, se funde el almacenero, vienen para acá, para Montevideo, porque se quedaron sin qué hacer allá, pero acá tampoco tienen mucho que hacer. Entonces, el problema que hay es que hace 5 años que perdemos trabajo, perdemos puestos de trabajo año tras año. Entonces, si no revertimos eso, con la inteligencia artificial que nos va sacando, yo qué sé, los cajeros del supermercado cada vez son menos necesarios, los porteros de edificios son cada vez menos necesarios. Entonces tenemos por un lado la tecnología que nos va comiendo empleos poco calificados. Y por otro lado tenemos decenas de miles de venezolanos que están hipercalificados y que de repente aceptan trabajos que para los que están sobrados en su calificación y que los aceptan de buena gana. Entonces, el gran problema es el empleo, en definitiva. Entonces, bueno, la leche la va a seguir teniendo ahí, pero
vas a tener gente que trabajaba en el interior, que se viene acá porque se quedó sin trabajo en el interior, que compite, que no encuentra su puesto de trabajo. Y ese me parece que es una historia que cíclicamente Uruguay la ha visto y que tenemos que tratar de revertirla lo antes Y posible. para ese oyente de Montevideo, que este año va a sentir, porque se va a salir a decir, pero este año no se queja nadie, con lo bien que le fue con la soja, fíjense que este Sí, año sí que nadie se puede quejar. o cuando les va bien, nos dicen que les va bien. ¿Cómo También se es puede el decir. ciclo cuando alguien pasa por un año difícil como fue el 2018 Ujú. para el 2019? Y es pagar, básicamente lo que se logró evitar es que hubiera una quiebra masiva, ¿no? Si este no era un buen año, hubiese sido un tendal de gente que se fundía. Aquello es la cesación de pagos, La que cesación tanta de polémica pagos, generó. la cesación de pagos, el endeudamiento va creciendo, va creciendo, va creciendo, y vos si debes mucho, te dicen, bueno, este año te vuelvo a prestar a ver si recupero, pero si por segundo año te presto y no me podés devolver, no te puedo seguir prestando, ¿no? Entonces este año pagamos todas las deudas que podemos y en septiembre, octubre volvemos a hacer la apuesta, a sembrar y bueno, es decir, la agricultura siempre se dice que la ganadería es mucho más estable, ¿no? O sea, una ganadería, salvo que te La verdad, agarre, para el que no es del palo, parece como una especie de ruleta. es una ruleta. Claro que es una ruleta donde el resultado no es azaroso. El que es muy buen agricultor tiene más chances de que le vaya bien y el que le va mal por X razón se tiene que ir del juego. Pero es una ruleta porque además cuando en los años, mucha gente dice, bueno, ¿y en los años buenos qué hicieron con la plata? Y lo que hicieron fue comprar equipamiento, comprar cosechadoras más potentes, comprar tractores, etcétera, etcétera. Pagar una parte con lo bien que les había ido, pero son equipos que valen $200.000 que se compran a crédito. ¿Y no Entonces, existe el riesgo de que una buena cosecha nos haga creer que muchos de los problemas no existen? yo creo que se ha aprendido con la experiencia y que en realidad esta buena cosecha lo que permite es, te debía $150.000, bueno, te pago 120 y renovame el préstamo para plantar este año. Es decir, yo creo que básicamente lo que permite es sacarle un poco de temperatura a una situación que era muy crítica. No tanto con un endeudamiento bancario, porque los bancos ya no estaban prestando y no quieren repetir esa situación de carteras incobrables, sino con la gente que vende la semilla, el fertilizante, que decía, bueno, el banco no te presta, yo te presto para que plantes porque te conozco, sé que hace años que plantás, por un mal año no te voy a dejar de a pie. Entonces, bueno, se mantiene esa relación. La cadena de pagos estuvo a punto de romperse, estuvo muy cerca de romperse, pero bueno, esta buena cosecha y esta repuntada de precios permite que el año que viene volvamos a tener un área agrícola importante en Uruguay. En los últimos 5 minutos, lo mencionó al pasar, ¿sí de alguna manera vinculado el tema de la marihuana en el Uruguay? ¿Fue una buena idea? ¿Estuvo bien aplicada? ¿Se puede ya hacer un balance? Yo creo que en un balance hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, pero yo creo que hay un cambio cultural que hay que explicarle a la gente con toda paciencia que la planta de cannabis sativa, como es su nombre en latín, es una planta que medicinalmente tiene un potencial muy grande, muy sólidamente demostrado y que esa es un rubro que para Uruguay puede ser enormemente importante. Ya es una fuente laboral muy importante en varios lugares del interior, típicamente en un lugar tan importante como es Nueva Helvecia, donde hay mucha gente trabajando en producir cannabis para exportar y hay muchísima gente que lamentablemente no accede al producto, a un producto que esté plenamente certificado, que accede a productos artesanales, pero que encuentra alivio al dolor en una artritis de repente, pasándose una pomada por la piel que no le genera ningún riesgo y que le soluciona. Lo que hay pendiente el decir, bueno, eso que hoy se hace artesanal hay que ver cómo se regula Ahora, y se consigue, pero usted fue el primer fundador del Museo de... soy el fundador del primer museo de cannabis que hay en América Latina y sigue estando el museo, sigo con un emprendimiento de cannabis medicinal y sigo convencido que prohibir una planta, o sea, que una persona
hay que recordar en la situación en la que vivimos y en la que viven los países vecinos, ¿no? Uno ¿Y no fomenta el consumo? por tener una planta en la intimidad de su casa no puede ir preso. No se fomenta el consumo y de hecho en los países legales se fuma mucho menos. Si uno va a California, donde es legal hace tiempo, es muy raro encontrar a alguien fumando. Mucha gente se vaporiza, que es como hacerse un vago, en vez de con tilo, con cannabis, porque no quiere la combustión que le perjudique los pulmones. Pero uno cuando va a Holanda no encuentra a todos los holandeses fumando para nada. Es decir, cuando se legaliza, hay una primera fase donde aumenta el consumo, mucha gente que dice, bueno, a ver cómo era esto, que tanto misterio había, y después baja el consumo, como si un día se legalizara el alcohol en un país musulmán. Al principio todo el mundo iría a tomarse una cerveza a ver cómo es, y luego unos dirían, bueno, es rica la cerveza, y otros dirían, no es lo mío, y se consumiría como se consume en cualquier país donde el alcohol Entonces, es legal. a ver si lo entiendo bien el concepto. Usted dice, la verdad fue innovador, fue un paso importante desde el punto de vista del significado. Uh-huh. Está todo el tema de la discusión de que uno se tiene que anotar, la venta en farmacia. Bueno, ahí ya hay toda una discusión aparte, pero digo, más allá de eso, usted dice, nos estamos quedando cortos, por ejemplo, en aprovechar lo que es la marihuana medicinal y la unidad de negocio. Absolutamente, tendríamos que haber al otro día legalizar, explicarle claramente a la población que acá lo más importante es, por un lado, que es muy cruel llevar a alguien preso por tener una planta en su casa. Eso es de una crueldad tremenda. Imaginemos llevar a un botija de 19 años al Concarpo que tenía una planta en su casa. O sea, es un desastre humanamente. Y por otro lado, lo realmente importante es, hay niños con epilepsia que se sabe que determinadas variedades de marihuana, por componentes que tiene, que no son para nada psicoactivos, que no tienen efectos secundarios, realmente dejan de tener convulsiones. Hay personas que tienen esclerosis múltiple, un montón de dolencias que con productos, con moléculas que tiene la planta, se sabe en el mundo que en muchos casos funciona. Entonces, eso es un negocio que en Canadá, en Israel, en Europa, en montones de lugares del mundo está explotando, y aquí está tratando de ir lo más rápido que puede, pero no se están sacando ventaja. Había una entrevista o por lo menos alguna declaración que le había visto suya que decía que tenía que ser el año en el cual Uruguay tenía que aparecer exportando cannabis medicinal. Sí, se está empezando a exportar algo, pero bueno, la verdad es que sería bueno que fuera todo más rápido de lo que es. Me quedó la última, aparte de Sí. esta le va a demandar 15 segundos, pero me quedó colgada de lo primero que hablamos. Uh-huh. Si Talvi no gana la interna, ¿vota Sanguinetti? No creo. Eduardo de la Sina, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Radio Monte Carlo. Gracias a ti, siempre un placer. Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau.